tendría que ser una varona quien la acompañe, una mujer, perdón, una mujer. Eso es lo que yo opino y perdónenme si estoy equivocada. Amén. Mamá, mamita, mami, no me voy a ir ahora. Tengo un año para juntar este dinero para el viaje, así que tengo un año para que Dios hable a tu corazón. Amén. Muy buenos días, yo represento al honorable directorio de la iglesia local. Y como tal, yo sé que las preguntas que vamos a formular están relacionadas con el pensamiento de cada uno de los que forman parte de este directorio. Y mi primera pregunta para mi hermana misionera es la siguiente. ¿Conoce usted en pleno las herramientas necesarias y obra del Espíritu Santo para el campo misionero? El Espíritu Santo es el que me envía, así que creo plenamente que Él está llevando esto a cabo. Aleluya, hermano. ¿Cómo logra usted estar convencida de que es su llamado para el campo misionero si en su familia aún hay gente que evangelizar? Mi papá parece que no ha hecho un muy buen trabajo con su esposa. No, me demoré. Aquí donde yo estoy hay más personas que pueden colaborar en ese trabajo y que está al alcance de la mano, pero no hay tanta gente dispuesta a poder viajar a ese lugar y yo sí lo estoy. Ya. ¿Qué la motivó, hermana misionera, para usted decidir por ir a dejar una familia, para dejar una iglesia, para dejar un país que es tan hermoso nuestro Chile, ir a otro lugar donde a lo mejor hay tanta necesidad como en el nuestro, pero aquí en Chile hay mucha gente por evangelizar? Como bien lo dije, hay una iglesia completa que no solo hay un par de personas que pueden liderar o trabajar, sino que hay muchas más. Puede que estén ahí un poco flojitas, pero ellos pueden hacer el trabajo aquí. Ellos lo pueden hacer y acá estamos regalados de cariño. Hay acceso al evangelio, pero en el país a donde yo iría no hay acceso, no hay tantas personas dispuestas y faltan manos que puedan trabajar. En este caso, en capacitar al liderazgo que necesitan conocer también de la palabra para formar una iglesia fuerte allá en Kenia. ¿Qué dice el liderazgo de la iglesia? ¿Está de acuerdo? La iglesia local. Es la respuesta que tienen ustedes que darse. ¿Tiene usted un buen trato con sus pares en lo personal, en lo colectivo, dentro de la iglesia? ¿Es obediente cuando el pastor le ordena, hermana misionera, yo necesito que usted hoy día me haga el aseo de la iglesia, que usted vaya a barrer la cocina, vaya a limpiar los baños, etcétera, etcétera, etcétera? Mi testimonio habla por sí solo. Aleluya, hermano. Mi iglesia puede dar conocimiento del trabajo. Vamos. Se siente, esto es bien personal, ¿se siente usted capacitada para enfrentar alguna situación muy difícil en ese lugar tan lejano, lejos de sus padres, lejos de sus hermanos, lejos de su familia y sobre todo lejos de su mamá, que aún no es convertida? ¿Y cómo enfrentaría la situación? No me siento preparada, o sea, capacitada, perdón. Pero el Señor no llama capacitados, Él llama dispuestos. Y en este viaje iría a una primera parte exploratoria, donde iría a conocer el lugar. Y cosas que puedan pasar como al azar ahí, en realidad no lo sé. Pero como estoy confiada en que el Señor me envía, Él será el que me sustentará y el que cuidará de mí. Amén. Es lo que yo y el directorio
Y le hemos querido preguntar en la parte espiritual, evaluación personal también. Ahora dejo a mi colega con la siguiente pregunta. Amén, hermana, Dios la bendiga por este bonito llamado que ha sentido. Las preguntas que le voy a hacer a continuación tienen que ver con lo emocional. ¿Ya? La hermana acaba de hablar de lo espiritual y también va bien de la mano, ¿ya? ¿Cómo usted maneja el estrés? ¿Usted sabe trabajar bajo presión? Todavía no estoy casada, pero estoy visualizando al marido. Sí, creo que puedo resolver bien bajo estrés. Creo que puedo resolver bien bajo estrés. La universidad también me ha enseñado a estar bajo estrés, lo que también hizo de que cumpliera bien los años que tenía que sacar la carrera. O sea, creo que he podido trabajar bien bajo estrés. O sea, lo maneja. Sí, maneja la situación y puede seguir trabajando. Digamos, si se le asigna un trabajo espiritual y está pasando alguna prueba o, digamos, alguna dificultad dentro de su vida personal, puede también, digamos, responder a ese trabajo espiritual. Sí, creo que no sola, por eso también buscamos un grupo de apoyo en oración y que también pueda estar pendiente de mí para poder conversar si estoy bajo alguna situación, poder también resolverlo. ¿Usted cuenta con red de apoyo? Hablo de amistades cristianas, en donde usted recibe consejería. Mis amistades cristianas están todas dentro del círculo de la iglesia, así que estaría también dentro del equipo que me envía. Ellos hablan por usted. La siguiente pregunta, ¿cómo se relaciona usted con gente desconocida? Soy buena para hablar, no tengo problema con eso. Así que puedo entablar una conversación, y no solamente de algo cristiano, sino también hablar, por ejemplo, de la profesión o de cosas... ¿Se considera una persona culta? Sí, algo. Claro. Pero puedo conversar, sí, entablar una conversación no solo del ámbito cristiano, sino que de otras cosas también. Ah, súper bien. Lo siguiente, ¿usted conoce sus debilidades y sus aptitudes? Creo conocerlas. ¿Sí? ¿Cómo es? Entonces... bueno, sí, mis fortalezas y debilidades sí las conozco, pero estando frente a una situación quizás puedo reaccionar de una manera que no lo esperaba, dependiendo de la situación a la que me enfrente. ¿El idioma lo maneja? No totalmente. En este caso el idioma local no, pero el inglés básico sí. Entonces el primer tiempo del proyecto es ir a aprender el idioma con algún tutor. Perfecto. ¿Su vida en oración es constante? Un momento. Me refiero a ¿qué hace usted cuando se encuentra en una situación de inestabilidad emocional? Lloro primero. ¿Ya? Y luego busco al Señor para que Él me entregue una respuesta y renueve mi fuerza. Amén. Esas serían mis preguntas. Tengo una pregunta para hacerle a ella. La congregación. Con todo respeto, ¿qué música escucha usted? Pura cristiana nomás. Dejo el pavimento, seamos concretos. ¿Escucha otro tipo de música? Si hay una radio encendida del exterior sí la escucho, pero que yo sea intencional en otra música que no sea cristiana, no. Tiene que escuchar ese tipo de música. Eso me lo enseñó un misionero en el instituto, dijo, tú tienes que escuchar. Y yo le dije, ando trayendo una música de Andrés Ríos. Estupendo. Esa música habla bien de usted. De verdad, lo digo para todos, ¿eh? Hay que escuchar música, no la música vulgar. Cultural. Claro, cultural. Porque si usted va al África, trate de llevar una música que le gusta a los africanos, que no es cristiana. Y si es cristiana, mucho mejor. Pero tiene que escuchar todo tipo de música. Es que la música secular toca mis emociones. Ya. Lo otro y perdone que le haga esta pregunta, usted cuando va a llegar a Kenia, ¿cierto? ¿Tiene alguna institución que le va a solventar o le va a ayudar allá? ¿Económicamente? Porque en el proyecto voy a trabajar con una iglesia que se está levantando, se está formando. Entonces voy a colaborar en capacitar a la iglesia y a colaborar con el liderazgo de la iglesia. ¿El nombre del pastor lo conoce usted?
lo puedo investigar. Es que está en Swahili, entonces Claro, es no que sé Swahili. justamente tiene que tener claro antes de salir. Sí, pero no hemos visto por videollamada, solo que no recuerdo su nombre. Por la experiencia le estoy diciendo, ¿ah? Por la experiencia cuando uno sale, tiene que saber conocer bien. Ojalá llamar a alguna institución que esté trabajando en misiones en Kenia. ¿Para qué? Para buscar investigación acerca del pastor que está a cargo. Se llama Pedro Bocacu. Ah. Gracias. Bueno, esa era mi pregunta. Ya, la parte que quiero hablar yo es como, de acuerdo a lo que hemos revisado de tu proyecto, queremos ver un poco del área administrativa de tu proyecto, ya que la iglesia, como tesorería, no se encuentra muy bien económicamente durante este año, pero pretendemos hacer algunos beneficios, alguna venta de empanadas, alguna venta de pizza para poder ayudar a tu proyecto. También como eso queremos ver un poco de tus capacitaciones que tienes de por medio. ¿Tú hablas bien el idioma de partida? El idioma local no. Hablo Ya. inglés básico, por eso la primera parte del proyecto es ir a aprender el inglés con Ya. un tutor del lugar. Mira, nosotros como iglesia queremos realizar una misión efectiva. Entonces lo que vamos a hacer es generar una capacitación para ti de acuerdo al idioma. Así que durante el año vamos a tratar de hacer más beneficios para poder reforzar eso. Lo otro es que, ¿qué tanto sabes tú del país? De lo que aparece en internet, las estadísticas, de otras personas